Estás escuchando el podcast Finity Time. Saludos de Guadalupe y Carlos. En el episodio de hoy vamos a tratar el tema niveles de la realidad y la conducta de López Quintas. ¿Qué tema tan profundo tenemos sobre la mesa para esta exploración detallada de hoy? Totalmente. Y para arrancar, me gustaría que hagamos un ejercicio mental y viajemos a la Edad Media por un momento. Visualicemos el polvo flotando en el aire, el ruido metálico y constante de los cinceles, el sol cayendo a plomo sobre las obras de lo que algún día va a ser, pues, una inmensa catedral europea. Un escenario de puro desgaste físico, claro. Exacto. Y alguien camina por la obra, se acerca a 3 canteros que están haciendo exactamente el mismo trabajo físico. O sea, golpear la piedra. Y les hace una pregunta muy simple. Les dice, ¿qué están haciendo? Y las respuestas de estos 3 hombres lo cambian absolutamente todo. Sí, porque el primero, secándose el sudor de la frente, responde con un fastidio evidente diciendo que está desollándose las manos con ese pico solo para poder subsistir. Una visión muy cruda de su realidad. Así es. Luego, el segundo levanta la vista, un poco más sereno, y dice que ejerce su profesión y gana un salario para sostener a su familia. Ya hay un salto ahí, un propósito distinto. Pero el tercero, tras detenerse y pensarlo un instante, responde con una luz distinta en la mirada y dice, construyo una bella catedral para la gloria divina y honra de la humanidad. Es un punto de partida extraordinario para lo que vamos a analizar hoy. Porque, a ver, si analizamos la física de la situación, la acción es idéntica. Claro, los 3 están picando piedra. Exactamente. Los 3 hombres están picando piedra con la misma herramienta. Sin embargo, desde una perspectiva existencial, digamos que habitan universos completamente distintos. Totalmente distintos. Y esto nos lleva directo a la mente del filósofo español Alfonso López Quintas, nacido en 1928, y a su fascinante teoría del encuentro. Así es. Lo que Quintas nos propone es que los 3 canteros dicen la verdad, pero se mueven en diferentes niveles de realidad. O sea, no es que uno mienta y el otro no. Para nada. El primero simplemente está atrapado en el nivel más raso, la mera supervivencia biológica y el desgaste. El segundo amplía un poco su horizonte hacia el afecto y la responsabilidad familiar. Y el tercero logra transfigurar una tarea que es físicamente agotadora, conectándola con un propósito trascendente. Y eso es la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Entender a fondo esta especie de, brújula vital que propone López Quintas. Exacto. Vamos a desempacar, paso a paso, estos niveles de realidad, desde los peldaños que nos elevan y nos dan sentido, hasta ese abismo oscuro que nos deshumaniza por completo. Porque al final, comprender esto es comprender cómo definimos nuestra propia libertad en el día a día. Así que empecemos por la base, para que la audiencia tenga el mapa claro. ¿Cuál es el punto de partida? Ese peldaño más bajo de nuestra interacción con el mundo. Pues el nivel más básico es lo que el autor define como el nivel 1, que es básicamente el reino de los objetos. Y aquí la etimología nos da una pista muy reveladora. A ver, cuéntanos un poco de eso. La palabra objeto viene del latín ob jacere, que significa literalmente lo que está arrojado enfrente. O sea, un objeto es algo ajeno a nuestro proyecto vital. Es materia inerte, digamos. Exacto. Es materia que se posee, se pesa, se mide, se maneja o simplemente se desecha. Un ejemplo cotidiano muy claro sería recibir un lote de computadoras de escritorio. Computadoras viejas, pesadas, de esas que ya nadie usa. Sí. Imagina que nos piden almacenar esas máquinas temporalmente en nuestra oficina. En ese momento no nos sirven para absolutamente nada. Son un estorbo gigante. Solo ocupan espacio físico y nos plantean un problema logístico. Esa es la relación pura del nivel 1, un manejo completamente frío de la materia. Pero la dinámica cambia por completo cuando ese objeto deja de ser un estorbo y se integra a nuestra vida. Completamente. Porque si de pronto reviso una de esas computadoras, me doy cuenta de que funciona perfectamente, la enciendo y comienzo a escribir una novela en ella. Ahí damos un salto cualitativo gigantesco. Entramos a lo que Quintas llama el nivel 2. La computadora ya no es un mero objeto arrojado enfrente, sino que se convierte en un ámbito. Y fíjate que esa es quizás la palabra más importante en toda la obra de este pensador, el ámbito.
¿Y cómo definimos un ámbito para quienes nos escuchan y quizás no estén familiarizados con el término? Un ámbito no es una cosa cerrada, no es un bloque inerte. Es una realidad abierta que nos ofrece posibilidades, una realidad con la que podemos interactuar y colaborar. Claro, al usar la computadora para escribir, establecemos una relación operativa. Nos facilita una tarea creativa. Sin embargo, hay que hacer un matiz importante aquí. La computadora sigue siendo una herramienta pasiva. Porque obedece comandos, ¿no? Exacto. Obedece comandos mecánicos de tipeo, por lo que, en el fondo, todavía estamos rozando los límites del nivel 1. Y para entender verdaderamente la riqueza del nivel 2, me encanta esa analogía sobre la diferencia entre tipear en una computadora y tocar un piano. Uy, esa analogía es bellísima y muy clara. Porque cuando un músico se sienta frente al teclado de un piano de cola, la dinámica es radicalmente distinta. Un pianista no maneja el piano como quien opera una retroexcavadora o una máquina de escribir. No, el pianista se ensambla con el instrumento. Exactamente. El piano, por su acústica particular, la resistencia de sus teclas, la resonancia de la madera, todo eso le sugiere al músico ciertas formas de tocar. Hay una colaboración real. Hay un juego creador donde ambos, músico e instrumento, dan a luz a una obra musical que no existía antes. Eso es habitar y co-crear en el nivel 2. Y si tomamos esa imagen del ensamble, de la co-creación, y la conectamos con el panorama general de las relaciones humanas, pues surge la advertencia ética más crucial de toda esta teoría. A ver, pongamos eso sobre la mesa. Si somos capaces de elevar un trozo de madera, fieltro y cuerdas metálicas al nivel de un ámbito colaborador, imaginemos el estatus ontológico que tiene un ser humano. Es que las personas son los ámbitos supremos por excelencia. Exacto. Son fuentes inagotables de iniciativa, de anhelos, de proyectos, de capacidad de amar. Por lo tanto, la regla de oro, la línea que no se puede cruzar, es que una persona nunca debe ser reducida a un objeto del nivel 1. Y eso choca mucho con ciertas mentalidades. Esa frase tan cínica y repetida en ciertos círculos de poder, de que toda persona tiene un precio, pues resulta ser un reduccionismo brutal. Es que tratar a un ser humano como mercancía es negarle su realidad de ámbito, es matarlo en vida, filosóficamente hablando. Pero me surge una duda práctica aquí, porque la vida no siempre permite interacciones tan poéticas o profundas todo el tiempo. Claro, el día a día es complejo. A veces, por pura necesidad, tenemos que considerar a las personas por su función puramente física o biológica. Pienso, por ejemplo, en un médico en urgencias que tiene que medir los mililitros de sangre de un paciente, o un ingeniero calculando la resistencia de un puente basándose en el peso de los transeúntes. Están cosificando a la gente y reduciéndola al nivel 1. Es una tensión muy real, pero hay una anécdota fantástica sobre un ascensor en los Alpes austriacos que resuelve este dilema con mucha elegancia. Cuéntanos de esa historia. Imaginemos a un grupo de 30 turistas eufóricos listos para subir al teleférico y llegar a la cima de un risco. Todos amontonados en la cabina. Sí, todos emocionados. De pronto, el operador del teleférico mira al grupo, revisa un indicador y con voz firme le ordena a 3 personas que se bajen porque la cabina excede el límite de seguridad por 200 kilos. Un golpe bajo para esos 3 turistas. Totalmente. Pero, a ver, para ese operador, en ese microsegundo, no importaba en lo absoluto si esas 3 personas eran poetas brillantes, científicos o padres de familia amorosos. Los redujo a simple peso. Los redujo a pura fuerza de gravedad. Técnicamente sí, los bajó al nivel 1. ¿Pero por qué lo hizo? Pues para que no se cayera el teleférico, claro. Exacto. Lo hizo para garantizar un viaje seguro, para preservar la vida de personas con anhelos y futuros por delante. O sea, utilizó una medición instrumental propia del nivel 1, única y exclusivamente para salvaguardar el valor supremo del nivel 2. Esa es la clave. El problema nunca es medir el peso o la sangre. El problema patológico surge cuando nuestra actitud vital completa se estanca en considerar al otro únicamente como materia útil. Esa distinción de la intención lo cambia todo verdaderamente. Y hablando de quedar atrapados en ese reduccionismo tóxico, hay un análisis literario fascinante sobre la metamorfosis de Franz Kafka a través de este prisma. Una lectura que, te digo, cambia por completo cómo uno ve esa novela. Porque la audiencia seguramente recuerda la imagen de Gregorio Samsa despertando una mañana convertido mágicamente en un insecto gigante. Es la imagen icónica de la literatura universal. Pero bajo la lupa de López Quintás,
La lectura es mucho más profunda y, la verdad, desoladora. Gregorio no se convirtió en insecto de la noche a la mañana. No, su monstruosa transformación física es solo la manifestación visible de algo peor. Es la imagen grotesca de una realidad social y familiar que ya existía en su casa. Su familia ya lo había despojado de su humanidad mucho tiempo atrás. Lo habían reducido al nivel 1, sin piedad. Para ellos él era un simple engranaje, un mero instrumento económico que era indispensable para pagar las deudas del hogar. Le habían arrebatado su vida creativa, sus aspiraciones personales. Básicamente, ya lo trataban como un insecto utilitario muchísimo antes de que le salieran antenas y caparazón. Y eso es una tragedia ontológica en toda regla. Porque la anulación sistemática de la creatividad y de la libertad es la muerte de la persona como ámbito. Es asfixiante pensarlo así. Por eso, para evitar caer en esa trampa del egoísmo utilitarista del nivel 1 y para mantenernos colaborando genuinamente en el nivel 2, pues necesitamos anclas. Necesitamos atarnos a realidades superiores que no fluctúen con nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Así es. Y así es como la teoría nos invita a ascender al nivel 3. ¿Y cómo se ven exactamente esas anclas en la vida real? O sea, ¿a qué nos estamos atando en ese famoso nivel 3? Pues nos atamos a realidades que son muy sutiles, pero de un poder transformador inmenso. Hablamos de la bondad, la verdad, la justicia, la belleza y la unidad. Que suenan como palabras con mayúscula, conceptos muy grandes. Y para una mente puramente pragmática o cínica, esto podría sonar a una lista de conceptos vacíos, o palabras decorativas para un discurso. Pero no lo son. No. Apoyándose en la tradición platónica, Quintás nos recuerda que estas no son meras abstracciones, son auténticos principios de realidad. Son la fuente originaria de la cual emana todo lo que tiene verdadero valor en la existencia humana. Exacto. Pensemos en los animales. Un animal tiene instintos programados que le dictan perfectamente cómo sobrevivir. No necesitan un manual de ética. Para nada. Pero nosotros, al tener libertad, necesitamos estos grandes valores éticos para saber cómo vivir con un sentido real. Y para ilustrar el peso de ese nivel 3, me viene a la mente una historia verídica e impactante que narra el escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry en su obra Tierra de los Hombres. ¡Qué historia tan conmovedora esa! Es brutal. 2 jóvenes pilotos han estrellado su avión en medio del inmenso desierto del Sahara. Están perdidos, severamente deshidratados, delirando y, bueno, a pocas horas de una muerte segura. Un escenario límite. Totalmente. De pronto, de la inmensidad de las dunas, aparece la figura de un beduino nómada. Este hombre, que vive en un entorno extremo y que apenas tiene agua para asegurar su propia travesía, se acerca a ellos y, sin dudarlo un segundo, renuncia a su preciado líquido para salvar a 2 forasteros completos. Y lo verdaderamente fascinante de esa escena, si la analizamos, es el mecanismo interno de esa decisión. Porque, a ver, ¿por qué alguien arriesgaría su propia supervivencia biológica por unos desconocidos en medio de la nada? Esa es la pregunta. Si el beduino estuviera operando bajo la lógica del nivel 1, jamás habría entregado el agua. Un cálculo de utilidad le habría dictado, pues no gano nada con esto y pongo en riesgo mi propia vida. Exactamente. Pero él estaba anclado de forma inquebrantable en el nivel 3. Actuó guiado por el valor absoluto e incondicional de la bondad y la compasión. Y al hacer eso, transfiguró por completo la situación. En ese preciso instante, como relata Saint-Exupéry, el beduino dejó de ser un simple sobreviviente del desierto para convertirse en la encarnación misma de la humanidad salvadora. ¡Wow! Y entender ese salto heroico nos lleva naturalmente a la cúspide de esta estructura arquitectónica del ser humano, que es el nivel 4. El nivel máximo, así es. Pero aquí me gustaría que profundicemos en el mecanismo, porque alguien podría preguntarse, si ya tenemos la bondad y la justicia en el nivel 3, ¿qué aporta religarse a un creador? Es una pregunta central en toda esta estructura. El problema de anclar el respeto únicamente en la condición humana es que la condición humana es frágil, es fluctuante. Es muy variable. Claro, si yo te respeto porque eres inteligente, útil o bello, ¿qué pasa el día que un accidente te arrebate esas cualidades? Pues mi respeto hacia ti podría colapsar. Exactamente. Para que ese vínculo con la bondad o la justicia sea verdaderamente incondicional, a prueba de cualquier degradación,
La persona asciende al nivel 4. Se religa al Creador. A la fuente infinita y originaria de todos esos valores. Al conectar la existencia del otro con un origen sagrado, garantizamos que el respeto sea absoluto. O sea, ya no importa si el ser humano que tenemos enfrente está en la plenitud de sus facultades o en el estado más profundo de demencia, desvalimiento o miseria. Merece un respeto infinito, no por lo que es en ese momento biológico, sino por de dónde viene. ¡Qué potente! Y bueno, hasta este punto hemos recorrido un camino luminoso y ascendente. Un viaje hacia arriba, de objetos a herramientas, de herramientas a encuentros creativos. De encuentros a valores universales y de valores a la trascendencia. Pero sabemos que la brújula humana es falible y lamentablemente puede romperse. Y cuando se rompe, la caída es terrible. ¿Qué sucede cuando ese afán de dominio, que es propio de quien maneja objetos inanimados, se desborda y toma el control absoluto de nuestra conducta hacia otras personas? Es aquí donde la teoría describe un descenso verdaderamente aterrador, lo que Quintás conoce como el tobogán del vértigo. El tobogán del vértigo. Es una imagen muy precisa, porque sugiere una verdadera caída libre hacia la deshumanización. Cuando desconectamos nuestra vida de esos valores superiores, la gravedad del egoísmo nos arrastra hacia abajo con muchísima fuerza. ¿Y cuál sería el primer escalón hacia este abismo? El nivel -1. En este estado, el individuo trata al otro, a un ser humano complejo, exclusivamente como un medio desechable para su propia gratificación o bienestar. Hay un caso contemporáneo que ilustra esto de una manera dolorosísima de procesar. Sí, te escucho. Se trata de un matrimonio joven donde todo parece funcionar perfectamente durante años. Sin embargo, a la esposa le diagnostican una enfermedad crónica severa que limita drásticamente su movilidad y, pues, su vida diaria. Una tragedia familiar terrible. Y al volver del hospital, enfrentando esta nueva y difícil realidad, el marido hace las maletas, la abandona y la frase lapidaria que le dirige al salir por la puerta es: «Ya no me sirves como mujer». Uf, esa frase desnuda por completo la brutalidad del nivel -1. Es que duele hasta escucharla. Porque la palabra clave, el delator absoluto ahí, es el verbo servir. Revela que el esposo nunca habitó una relación de nivel 2. Nunca la vio como un ámbito de colaboración mutua. Para nada. La percibía, en el fondo, como un objeto proveedor de gratificaciones. Y tal como proceden los consumidores en la sociedad moderna con un electrodoméstico que se estropea... Él procedió a realizar un canje. Exacto. Desechar lo roto para buscar algo nuevo que funcione. Esto es lo que a veces en filosofía se denomina una agresión ontológica profunda. Espera, a ver, detengámonos un segundo ahí, porque agresión ontológica suena a un término académico muy denso. Sí, puede sonar un poco abstracto. ¿A qué nos referimos exactamente en la práctica cuando decimos que la agresión es ontológica? Bueno, la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la esencia fundamental de las cosas. Entonces, una agresión ontológica no es solo herir los sentimientos de alguien o causarle un daño físico superficial. Va mucho más allá. Es un ataque directo a lo que esa persona es en su esencia. Es reducir a un ser dotado de espíritu y libertad a la categoría de cosa útil. Le estás negando su derecho a existir como persona. Y el descenso por este tobogán no se detiene en el simple abandono, lamentablemente. Pensemos en el mecanismo psicológico del control. Que es algo muy común en relaciones tóxicas. Si yo trato a otra persona como si fuera de mi propiedad, y esa persona, al estar dotada de libre albedrío, pues se resiste a mis órdenes o deja de satisfacer mis demandas, inevitablemente surge en mí una frustración gigantesca. Claro, porque la cosa no está funcionando como yo quiero. Y esa frustración de no poder dominar al otro es la que engendra el nivel -2. Que sería el insulto sistemático, la denigración y eventualmente el maltrato psicológico y físico. Este análisis cambia por completo la forma en que entendemos tragedias sociales tan actuales y devastadoras. Porque cuando analizamos el fenómeno de la violencia doméstica, solemos buscar respuestas puramente en la psicología del control de la ira o en traumas de la infancia. Y aunque esos factores influyen indudablemente, esta teoría nos ofrece una radiografía muchísimo más profunda de la raíz del problema. Nos dice que el maltrato nace de una incapacidad fundamental de ver al otro como un fin en sí mismo. El agresor está intentando, por la pura fuerza, someter a un ser libre
a las leyes inanimadas de la propiedad y el dominio del nivel 1. Y si esa frustración sigue escalando por el abismo, llegamos a un punto de no retorno, el nivel -3, el asesinato. Quitarle la vida al otro es el acto supremo y definitivo de dominación. Es la decisión monstruosa de cancelar de un solo tajo todo el futuro, la libertad y las posibilidades de un ser humano. Y todo simplemente para poseer el control total de una situación que se escapaba de las manos. Es verdaderamente escalofriante ver la lógica interna de esa destrucción y pensar que la oscuridad tiene peldaños aún más bajos. Sí, el tobogán sigue cayendo. Porque el nivel -4 ocurre cuando el victimario ni siquiera se conforma con la muerte y decide no respetar el descanso final. Pensemos en los actos de terrorismo, por ejemplo. Exacto. Donde después de asesinar, los perpetradores vandalizan, destruyen o se burlan de las lápidas de sus víctimas. Es la mofa calculada. Es la prepotencia absoluta de querer dominar y humillar hasta la memoria del caído, el legado que deja. Hasta llegar al abismo definitivo, la oscuridad total del nivel -5, que representa el desafío blasfemo final. ¿Y cómo se manifiesta ese nivel -5? Aquí ya no se trata solo de atacar a otra persona. Se trata de alzarse en un rechazo consciente, agresivo y sumamente orgulloso contra el Creador mismo y contra todo el orden moral y luminoso del universo. Es la rebelión absoluta contra el sentido de la vida. Y para visualizar todo este colapso total, la gran literatura nos ha regalado un arquetipo perfecto de toda esta degradación. Que es la figura inconfundible de Don Juan. Así es. Y ojo, no hablo del galán romántico y algo travieso que a veces nos intenta vender la cultura popular. No nos referimos al personaje oscuro de las obras clásicas, como el concebido por Tirso de Molina en el siglo XVII o la magistral caracterización en la ópera Don Giovanni de Mozart. Si lo analizamos de cerca, Don Juan es un catálogo andante del tobogán del vértigo, paso a paso. Porque comienza engañando y seduciendo compulsivamente a las mujeres, tratándolas exclusivamente como trofeos desechables para alimentar su ego. Ahí tenemos un clarísimo nivel -1, tratando a las personas como objetos de usar y tirar. Y luego, cuando la figura de autoridad, el comendador, lo confronta por sus actos, Don Juan reacciona con una violencia desmedida y lo asesina a sangre fría. Cruzando de inmediato en ese solo acto los niveles -2 y -3. Y fíjate que la soberbia de Don Juan no conoce el límite de la muerte. Para nada. Porque tiempo después, cuando se encuentra frente a la estatua de piedra de su víctima, lejos de sentir una pizca de remordimiento o temor, se ríe a carcajadas. Y en un acto de pura provocación, invita a la estatua del muerto a cenar. Es una burla macabra y deliberada a la memoria del difunto. Instalándose cómodamente en el nivel -4. Pero el clímax trágico llega al final de la historia. Cuando la justicia divina le ofrece a Don Juan una última y genuina oportunidad de arrepentirse para salvar su alma. ¿Y qué hace él? Le escupe en la cara a esa oportunidad. Rechaza el orden moral con un orgullo inquebrantable, prefiriendo ser arrastrado a los infiernos antes que ceder su voluntad. Se condena a sí mismo, consumando con absoluta soberbia el nivel -5. Es la radiografía exacta del colapso total de un espíritu humano que decidió ahogarse en su propio egoísmo. Y ver este nivel de autodestrucción en un personaje de ficción del siglo XVII es fascinante a nivel analítico. Sí, como un caso de estudio. Pero lo que me parece más preocupante es cómo esta rebelión contra los niveles superiores parece tener tanto eco en nuestra sociedad actual. Es una observación muy aguda. Porque esto nos plantea una paradoja gigantesca. Si los niveles superiores, o sea, la bondad, la belleza, la colaboración, el respeto absoluto, son el único lugar donde realmente florecemos y encontramos paz. ¿Por qué nuestra cultura moderna parece tenerle tanta alergia a la palabra espíritu? Exacto. ¿De dónde nace esta resistencia tan fuerte a aceptar normas éticas superiores? Para entender ese rechazo profundo, tenemos que observar el trauma histórico que fracturó la psique de Occidente, particularmente con la Primera Guerra Mundial. Un punto de quiebre en la historia. Absoluto. Antes de eso, había una fe enorme en la razón, en los altos ideales y en el intelecto humano. Se pensaba que la civilización solo iba hacia adelante. Pero, ¿qué vio la humanidad en las trincheras? Vio el intelecto y la ciencia humana utilizadas para planificar, pero milimétricamente, la carnicería mecanizada.
El gas mostaza, las ametralladoras, la destrucción industrializada a gran escala. Y todo eso fue producto de una mente fría y calculadora. Frente a ese horror incomprensible, la sociedad experimentó una desilusión total con los ideales supremos, con la razón y con lo que llamaban el espíritu. Fue un mecanismo masivo de defensa psicológica. Totalmente. Hubo una huida hacia lo biológico, hacia lo que llamaron genéricamente a la vida. La exaltación de la espontaneidad pura, los instintos primarios. El carpe diem llevado al extremo, y un rechazo visceral a cualquier norma, autoridad o estructura ética. Porque sentían que esa misma autoridad moral era la que los había engañado y llevado directo al matadero. Y esa herida histórica explica perfectamente el debate cultural que vivimos hoy en día. Sí, es muy común escuchar el argumento de que las reglas éticas y morales matan la creatividad y la autenticidad humana. Que hablar de valores absolutos es como meter la experiencia vibrante de la vida en una caja gris, asfixiando nuestra libertad de ser verdaderamente quienes somos. Es sin duda la objeción más popular de nuestra época. Pero Quintás se encarga de desmontarla revelando que se basa en un falso conflicto. Hay una confusión enorme respecto a qué es realmente la libertad. Porque existen dos tipos muy distintos de libertad, ¿no? Así es. Por un lado está la libertad de maniobra, que es simplemente la capacidad de hacer lo que me plazca en el momento para saciar un impulso o un instinto egoísta. Sin importar las consecuencias. Exacto. Y por otro lado está la libertad creativa. Las normas éticas bien entendidas no asfixian la creatividad humana. Al contrario. Su función es ponerle límites a esa libertad de maniobra destructiva para hacer posible que surja el verdadero encuentro. Es que si lo pensamos bien, el instinto biológico, dejado a su suerte y sin control, solo busca placer inmediato. Busca consumir su entorno. Pero el espíritu busca construir lazos a largo plazo. Busca el encuentro amoroso. Por lo tanto, limitar tu deseo instintivo de consumir al otro es el requisito indispensable y previo para poder amarlo de verdad. Qué poderosa es esa distinción. Limitar el consumo para permitir el amor real. Y para cristalizar esta síntesis perfecta entre lo material y lo espiritual, hay un ejemplo deslumbrante que nos llega del siglo de oro español, en la obra El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Una obra maestra que ilustra esto a la perfección. La historia se centra en un campesino muy digno llamado Pedro Crespo. Cuando los militares del rey llegan a su pueblo exigiendo alojamiento forzoso en su casa, amenazando la seguridad y la honra de su familia, el general le recuerda a Crespo con muchísima altivez que como súbdito está obligado a someterse al poder real. ¿Y qué responde Crespo ante esa imposición? Su respuesta es un monumento literario a la jerarquía de estos niveles de realidad. Crespo le contesta: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Es una síntesis inmejorable. Fíjate cómo Pedro Crespo articula perfectamente las fronteras de la realidad. Él acepta sin reparos entregar sus posesiones materiales e incluso su vida física al rey. Reconociendo las obligaciones del nivel 1, está dispuesto a cumplir con sus deberes cívicos en el plano terrenal. Pero traza una línea inquebrantable, una frontera de acero verdaderamente, cuando se trata de su honor. Y es crucial entender que no se refiere al honor como la mera fama frívola o, pues, la opinión pública. Habla de su dignidad ética intrínseca. Esa dignidad, sólidamente anclada en los niveles 2 y 3, le pertenece exclusivamente a su alma. Y su alma, como él mismo declara con firmeza, está religada de forma incondicional al Creador, habitando el nivel 4. Es una declaración absoluta de independencia espiritual. Nos dice que ninguna fuerza material, política o militar tiene la jurisdicción para doblegar el núcleo sagrado del ser humano. Es una forma bellísima de ordenar el mundo. Y creo que eso responde a la gran pregunta de qué significa todo esto para nosotros, para nuestra audiencia, en el día a día. Vivir bien, alcanzar un sentido de plenitud real, no tiene nada que ver con mutilar nuestros instintos o vivir encerrados como estatuas de piedra sin pasión. Se trata fundamentalmente de ordenar nuestras energías desde abajo hacia arriba. De usar los objetos para facilitar y enriquecer los encuentros humanos. Y de elevar esos encuentros anclándolos firmemente en la bondad, la belleza y el respeto incondicional. Un trabajo constante de ascenso.
Así que como ejercicio para quienes nos escuchan, sería muy revelador observar nuestras interacciones más rutinarias hoy. Totalmente recomendado. Cuando conversemos con un colega de trabajo, con nuestra pareja en casa o con la persona que nos atiende en la panadería, podemos detenernos un segundo y preguntarnos internamente. ¿Y cuál sería esa pregunta? Preguntarnos, ¿estoy manejando a esta persona como un objeto útil? ¿Como un mero trámite en el nivel 1? Su dignidad y enriqueciendo nuestro nivel 2. La honestidad con la que uno mismo responda a esa simple pregunta podría transformar por completo la forma en que experimentamos la vida. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos en el podcast Finity Time de Sindot Rodríguez. Te despedimos Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.